Vamos a hacer una continuación con lo que he venido predicando, que es hablando de Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia, la cual es Roma, ¿cierto? La Iglesia Católica. La segunda bestia, la cual es Estados Unidos y todo ese poder político que hay y religioso que hay detrás. Así es, Señor, amén. Entonces vamos a ir a la Biblia en Mateo capítulo 24. Aquí es Jesucristo hablando. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2. Aquí es Pablo hablando. Y Juan capítulo 8. También es Jesucristo hablando. Mateo capítulo 24. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y San Juan capítulo 8. Vamos a leer 3 escrituras para poder ver el tiempo que estamos viviendo. Y título para el día de hoy: los días del gran engaño. Los días del gran engaño. Amén. Amén. Comenzaremos nuestra lectura con Mateo capítulo 24, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mire, ponga atención, aquí viene un engaño. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, si fuere posible, aún engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Amén. Dios, amén. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Amén. Versículo 7. Aquí Jesucristo está hablando de un gran engaño, ¿ves? Amén. Ahora vamos a ver 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, miren con atención a esto, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, mire, ponga atención, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Vamos a ir ahora a San Juan. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 como último texto para que podamos ver ahora a Jesucristo hablando del engaño que estaba en ese tiempo. Y es algo que está ocurriendo hoy en día. Amén. Juan 8, versículo 43. Juan 8, versículo 43. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Mire, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor. Gracias. Porque tú eres bueno, Señor, para siempre son tu misericordia. Gracias te damos, Señor amado, por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Y ahora, Señor, queremos que tú nos reveles tus misterios, Señor amado, que tú nos enseñes, Señor amado, a lo oculto, Señor, lo que los demás no pueden ver, Señor. Y nosotros, como esa vista de águila, Padre, podamos ver más allá, Señor, de lo que está viendo las demás personas, Señor amado. Sí, Señor. Nosotros somos un pueblo privilegiado, Señor, Amén, Señor. porque hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por todo. Bendícenos a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga grandemente. Señor, entonces, Amén. tema para el día de hoy, como les decía yo, los días del gran engaño. Amén. Ahora sabemos nosotros que Jesucristo aclaró y dice que Satanás ha sido el padre de mentira desde cuándo, un asesino desde ya el principio. Amén. ¿Y a qué se refería con asesino? Porque asesino, porque es una muerte tanto natural como una muerte espiritual. Sí, Señor. Amén. Ahora, no sé si ustedes habrán escuchado las noticias. En esta misma semana, hubo un fuerte terremoto de 8,1 en Argentina, pero para allá hacia las Islas Malvinas, por allá al frente de la Argentina, por así decirlo. Hoy día hubo un fuerte terremoto en Alaska de 7,0 grados y también hubo un terremoto en Haití de 7,3 grados. Ahora yo vi, no para poner nervioso al hermano Silvaín, pero vi más o menos unos videos, hermano, sobre la destrucción de Haití, hermano, y hubieron varias casas que cayeron, hermano. Así que podemos ver, hermano, de que también las noticias están anunciando un megaterremoto que está pronto, y también anunciaron de que también hay un terremoto que viene para Chile. Fíjense que ya como que le están ayuntando. Los científicos, cuando antes decían va a llover y no llovía, nosotros decíamos, no va a llover. Y cuando de repente decían va a llover y nosotros decíamos, que va a llover, salíamos sin ropa de lluvia y se ponía a llover. Así que hay que estar atentos, hermano, porque la ciencia se ha aumentado. Señor. Amén. Y ya ellos están anunciando un megaterremoto que dicen que va a abarcar toda la costa del Pacífico y todo el cinturón de fuego. Así que nosotros sabemos que estamos incluidos en ese cinturón de fuego. Así es, Estamos Señor. incluidos en la costa del Pacífico, así es que no es de extrañarse, porque aquí en Chile antiguamente estaba considerado que cada 10 años venía un terremoto. Pero resulta que ahora se acortó la brecha, hermano, y los científicos ya están diciendo que en Chile hay un terremoto cada 5 años. Así es que, bueno, nosotros sabemos, hermanos, que estamos en Cristo, hermano, pero de todas formas tenemos que estar aprovisionados. Tenemos que estar, hermano, atentos a cualquier cosa. Desde tiempos antiguos se habla de que los tiempos finales se han acortado y que vendría un gran engaño. Así es. Daniel habló del gran engaño del tiempo del fin. Jesucristo habló del gran engaño. Pablo habló del gran engaño. Pedro en sus epístolas habló del gran engaño. El apóstol Juan en sus epístolas habló también del gran engaño. Así es. ¿Por qué? Porque todo aquel que no está escrito en el libro de la vida tiene que ser engañado. Oh, amén. Pero la Biblia nos está advirtiendo a nosotros, al pueblo de Dios, que nosotros no seremos engañados. Gloria a Dios. Pero para no ser engañados, ¿qué Aleluya. tenemos que hacer?
Tenemos que Padre. estar atentos a la palabra, escuchando y meditando en su palabra. Oh, Santo de Israel, aleluya. ¿Y de qué forma serán engañados? A través de la religión. Jesús nos enseña a identificar el gran engaño. Así es, Ahora Señor. déjeme decirles algo, déjeme aclararles algo antes. Los que están en el mundo, los que no están viviendo la palabra o los que no están escuchando la palabra de Dios, ellos no necesitan ser engañados. El hermano Branham dice, el borracho sabe que va a ir a dar al infierno. El adúltero sabe que va a ir a dar al infierno. Así es, Señor. Entonces, ¿quién es el que va a ser engañado? Oh, Padre. Que aquel religioso ¿Verdad, que va Señor? a una iglesia, ¿ve? Así es, Señor. Mire lo que dijo Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dese cuenta, esa gente que está hablando ahí, la que Jesucristo está dándonos a conocer, son gente que creían en la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Gente que estaba marchando y diciendo, yo amo a Dios, yo alabo a Dios, yo pertenezco a tal y tal iglesia. Así es, Señor. ¿Y qué más dijo Jesucristo? Perdón, ¿qué decían esta gente? Ellos dijeron, en tu nombre, ¿ve? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así es, Señor, amén. Wow. ¿Qué dijo Jesucristo? Y entonces les declararé, él mismo les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si ustedes se dan cuenta, hermano, hermana, no está hablando de aquella gente mundana que no ama a Dios. Así es, Señor, No amén. está hablando de aquel perdido, de aquel incrédulo. Está hablando de gente que en cierta forma toma su Biblia, va a una iglesia y cree en él, ¿ve? Está hablando de un mundo religioso. Amén, sí, Señor. Religiosos. Ellos nunca supieron que estaban engañados. Así es. Ellos decían, nosotros en el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios. Nosotros en el nombre de Jesucristo hacemos milagros. Nunca supieron que estaban engañados. Ellos creían que estaban en la verdad. Tenían una gran iglesia. Tenían un buen pastor. Ellos estaban convencidos de que estaban en el lugar correcto. Entonces, ¿qué pasó? Ellos pasaron por alto el versículo 21 que Jesucristo había hablado antes. Mire, ponga atención. Mateo 7, 21 dice, no todo. Mire, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no basta con decir, Señor, Señor, yo creo en ti, Señor. Así es verdad, Padre. No todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, Sí, que está en los cielos. es verdad. Entonces, ahí hay un misterio oculto. Así es, Señor. Lo que está diciendo Jesucristo es que hay que hacer la voluntad del Padre para poder ir al cielo. Así es, Señor, amén. No sacan nada con orar si no hacen la voluntad del Padre. No sacan nada con elevar una oración y decir, Señor, Señor, te amo. Si no hacen qué cosa? La voluntad del Padre que está en los cielos. Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros, como creyentes, tenemos que saber cuál es la voluntad del Padre. Sí. Para eso tenemos que seguir leyendo lo que nos está enseñando Jesucristo. Sí, Señor. Mateo capítulo 7, versículo 24. Así es, Señor, amén. Gracias, Padre. Mire lo que empieza a decir Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las ejecuta, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros sabemos que la roca es Jesucristo. Así es, Señor, amén. Descendió lluvia y vinieron ríos
y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Sí, ¿Qué está Señor. diciendo Jesucristo? Que el que oye su palabra y las hace, las ejecuta, ahí está el misterio a no ser rechazado. Así es, Padre. Amén. Jesús no está hablando aquí de un sistema hecho por el hombre. No está hablando Jesús de ideas personales, de doctrinas, de dogmas, de rudimentos. Jesús está hablando de oír su palabra, guardar su palabra y ejecutar su palabra. En otras palabras, lo que Dios dice, yo lo tengo que hacer. Lo que su palabra dice, yo la tengo que ejecutar. Así es, Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el engaño? Oír la palabra de Dios y no hacerla. Así es, Señor. Oír la palabra de Dios y no cumplirla. En Cristo. Aleluya. En otras palabras, desobedecer la voluntad de Dios. Amén. Sí, Señor. Oír y hacerse el tonto, por decirlo así. Más encima, oír y decir amén. Ese es el gran engaño del diablo. Sí, Padre. Amén. Que la persona escuche la palabra, le diga amén, pero desobedezca la palabra. Así es, Señor. Veamos qué dijo Jesucristo acerca de esta gente que está siendo engañada. Mateo capítulo 7, versículo 26. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si usted se da cuenta, ahí no está habiendo una edificación sobre la roca, la cual es Cristo. Así es, Señor. Amén. ¿Dónde está construyendo? En la arena. Así es. Amén. ¿Y la arena a dónde está? ¿A dónde está el mar? Así es, Señor. Amén. Y el mar es mundo. Si usted se da cuenta, ambas personas eran creyentes. Así es, Ambas Señor. personas escuchan su palabra. Ambas dicen amén. Ambas dicen gloria a Dios. Así es, Señor. Amén. Ambas tienen un lugar donde congregarse. Ambas pagan diezmos. Ambas dan sus ofrendas. Son fieles. Son buenos hermanos, colaboradores. Pero hay algo que los distingue y hay algo que los separa. Uno escucha su palabra y hace lo que su palabra dice. Se come todo el librito, como dice Apocalipsis capítulo 10. Y aunque hay palabras que no le gustan, pero simplemente obedece a la palabra de Dios. Esa persona está decidida a vivir su palabra, cueste lo que cueste. Si tiene que quedar sin amigos, lo hará. Si tiene que quedar solo, lo hará. Si va a ser despreciado, desprestigiado, odiado por la palabra de Dios, ¿qué importa? Él sabe que tiene que dar buenos frutos. Así es, Señor. Amén. Ser un oidor y un hacedor de la palabra de Dios. Así es, Señor. Amén. Entonces, esa persona es un verdadero creyente. Es un hombre que ha muerto al mundo. Jesucristo un día dijo, debéis nacer otra vez. Así Y para es. que uno deba nacer otra vez, significa que algo tiene que morir. En cambio, hay otra persona. Otra persona también ama la palabra de Amén, Dios. Señor. Amén. También oye la palabra de Dios,
también le dice amén a la palabra. Pero cuando comienza a ver que hay cosas que le incomodan, entonces comienza a darse cuenta que no puede hacer la voluntad de Dios. Oh, Jesucristo, Padre. Y es ahí donde Satanás comienza el gran engaño. Satanás va y le susurra al oído y le dice, vamos, sigue adelante, no te desalientes. Dios conoce que tú no puedes vencer. Él sabe que no puedes dar frutos dignos de arrepentimiento. Oh, mi Cristo. Dios sabe que le amas y también sabe que no puedes vencer porque no quieres que muera el viejo hombre. Dios sabe todas esas cosas. ¿Cuál es el consejo de Satanás? Sigue yendo a la iglesia. Que los demás vean que tú te estás esforzando. No pienses en que tú eres un hipócrita. Dios solamente quiere el corazón tuyo nada más. Oh, Padre. Ese es el gran engaño de Satanás, ¿eh? Sí, amén. Ahí está el gran engaño. Creer que se puede engañar a Dios. Aleluya, Padre. Habría que ser un necio para creer eso, Oh, hermano. sí, verdad, mi Cristo, aleluya. Dios no puede ser engañado. Amén. Sí, Padre. Mire, ambos creyentes comienzan a edificar. Ambos comienzan a construir, a levantar, ¿qué? Un templo para Dios. Pero mire, ponga atención. Pero uno tiene el diseño de Dios. ¿Cómo poder construir? Toma las escrituras y empieza a leer su palabra y empieza a decir, yo debo edificar conforme a las escrituras lo dicen. Así es, Señor. Amén. Y ese es el diseño que nos lleva con el sello del Espíritu Santo. Mi Cristo. Y el otro toma el diseño de Satanás. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces esa persona es marcada con la marca de la bestia. Así es, Señor. Amén. Quizás están en la misma iglesia, tienen el mismo pastor, las mismas bancas, igual como Caín y Abel. Ambos tenían el mismo pastor, la misma congregación. Así es, Señor. Todos adoraban de la misma forma. ¿Y saben qué? La Biblia enseña que Caín también adoraba y entregaba un sacrificio a Dios. Así es, Señor. Amén. ¿Cuál era la diferencia? Abel tenía el sello del Espíritu Santo y en cambio el otro se le puso una marca de la bestia. Tenemos otro caso, Jacob y Esaú. Ellos tenían al mismo padre, al mismo profeta, la misma dulce madre iglesia. Pero uno tenía el sello de Dios y el otro tenía la marca de la bestia. Así es, Señor. Amén. ¿Cuál fue la diferencia? ¿En qué encontramos la diferencia? En que uno oyó la voluntad de Dios e hizo y ejecutó la voluntad de Dios. Y el otro simplemente iba a la iglesia, pero no hacía la voluntad de Dios. Así es, Quería Señor. vivir como él debía nada más. Así es, Señor. Amén. Jesucristo nos empieza a advertir del gran engaño Así es. que vendrá cuando en estos tiempos finales. Así es, Señor. Amén. Mateo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. No se olvide usted que un falso Cristo es un ungido de Dios, y un falso profeta es un falso ministro, un falso pastor o un falso ministerio. ¿Qué dice? Y harán grandes señales y prodigios. Así es. De tal manera
que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así es, Señor, amén. También lo dijo Pablo, pero de la siguiente forma. Segunda de Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios les envía un poder, ¿ve? Un poder engañoso Así es, para que crean a la mentira. amén. ¿Cuál es el tema, hermano, aquí? Que aquella persona que oye la palabra de Dios y no quiere o no puede ejecutar la voluntad de Dios, entonces le es enviado un poder engañoso. No podrán resistir al engaño. Iglesias enteras, tabernáculos enteros, congregaciones enteras siendo engañadas por quienes Jesucristo dijo, por líderes corruptos que les fue dado poder. ¿Para qué? Para engañar. Así es, Señor, amén. ¿A quiénes? A aquellos que van a una iglesia y dicen, yo amo a Dios, yo amo su palabra, pero no pueden obedecerla. Entonces le dan un ministro que pueda cuadrar con ellos. Si ellos viven en adulterio, entonces le dan un pastor adúltero. Si ellos aman la mentira, entonces le dan un pastor mentiroso. Si ellos aman el robar, entonces ahí habrá un ministro ladrón. Sí, Señor, amén. ¿Y cómo será ese poder? Porque este poder es un poder terrorífico en estos tiempos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, habla de ese poder. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice lo siguiente, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Así es, Señor, amén. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, mire, ponga atención. Recuerde, estamos hablando de que viene un poder. La segunda bestia ya está aquí, hermanos. Así Usted es. no piense que estamos hablando de la gran tribulación. No, hermano, estamos hablando de estos tiempos finales donde vendría gran engaño. Así es, Señor, amén. ¿Y qué dice aquí? Que hace matar a todo el que no adorase a la primera bestia. Ahora recuerde, el profeta de Dios dice que en estos instantes está habiendo no una muerte que puedan matar el cuerpo, sino que una muerte espiritual. Así es, Señor, amén. Y así dice que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así es. Nosotros hemos visto durante bastantes semanas cómo esta segunda bestia llamada Estados Unidos impondrá a través del Concilio Mundial de Iglesias a que se adore a la primera bestia. Así es, amén. Y eso, yo he mostrado muchos videos, hermano. Así es. Cómo es que la imagen de la bestia, usted sabe que la imagen de la bestia, el profeta dice que son las denominaciones. Hemos visto muchos videos cómo es que las denominaciones van y le entregan todo el poder al Papa. Así es, amén. Así que nos dimos cuenta que esta segunda bestia, la cual es Estados Unidos, ¿cómo era? Era semejante, dice la Biblia, a un cordero. Y tenía, dice, 2 cuernos. ¿Qué simbolizan estos 2 cuernos? ¿Cuáles son los 2 cuernos de Estados Unidos? El poder civil y el poder religioso. Así es, Señor, amén. Y estos 2 poderes simbolizados en un cuerno, simbolizados en
semejante a un cordero, estos dos poderes se unen. ¿Y qué es lo que hacen? Hablan como un dragón. Así es, amén. ¿Y qué es lo que hacen? Forman la imagen de la bestia. Ahora, dése cuenta cómo estos poderes demoníacos van tomando un control total de todo el mundo. Van tomando un control de las personas. Dice la Biblia, y ejerce toda autoridad. Que aquel que no quiera aceptar la doctrina, entonces hay una ordenanza, será perseguido y matado. Así es. Esto lo dice la Biblia, no lo dice el hermano Germán. Recuerde, el poder religioso no toma las armas, es el poder político, es el poder civil quien carga las armas. Y estos dos cuernos están unidos. El poder civil y el poder religioso. Y ahí, cuando se juntan, forman una bestia. Así es. Entonces, detrás de Estados Unidos, siendo Estados Unidos el poder político, el poder civil, el poder armado, con un tremendo y gran ejército, detrás de ese poder político está el poder religioso. Sí. ¿Cuál es ese poder religioso? La Iglesia Católica. Así es, Señor, amén. Entonces, todo lo que dice la Iglesia Católica, Estados Unidos lo ejecuta. Amén. Al igual como les hablé la semana pasada, para conectarlo hoy día, para que podamos ver, poder ver claramente lo que ocurrió allá en el pasado con Acab. Acab tenía el ejército, amén. Acab tenía el poder armado, pero ¿quién tenía Jezabel? Jezabel era la que tenía el anillo real. Jezabel era la que escribía las ordenanzas. ¿Para qué? Para matar, para destruir, ¿ve? Así es, Señor, amén. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jezabel? Utilizaba el anillo real y daba la firma nada más. Pero ¿quién ejecutaba? Ejecutaba a Acab. Eso mismo es lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día podemos ver cómo las autoridades, cómo la autoridad real no la tiene Estados Unidos, sino que la tiene el Vaticano. Así es, Señor, amén. Según la Biblia, la Iglesia Católica es ella la que tiene el gran poder. Es la primera bestia, ¿ves? Así es. Pero entonces, ¿cómo llegamos a ese total engaño? ¿Cómo podemos llegar a ese engaño según la Biblia? Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 13, versículo 14. Dice, y engaña, estamos hablando de un gran engaño. ¿Ves? Miren lo que dice la Biblia. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así es, Señor, amén. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, se engaña a los moradores de la tierra y manda ¿qué? A que le hagan una imagen, algo muy parecido, algo igualito. ¿A qué? A la bestia, a la primera bestia. Así es. Ahora, la Iglesia Católica es la primera bestia. Entonces, ¿qué es igual a la primera bestia, a la Iglesia Católica? Las denominaciones, ellas son igualitas, son religiosas, sus reuniones son iguales, sus tradiciones, sus formas de adorar, sus enseñanzas son iguales. Oh Señor, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se unifican las religiones a través de un concilio mundial de iglesia o concilio ecuménico
y se llega a un acuerdo interreligioso. Esa es la imagen de la bestia. Se levanta en contra de ¿quiénes? En contra de los verdaderos creyentes que quieren seguir la palabra de Dios. Así es, Señor, amén. Veamos lo que dice el profeta, el hermano Lajan, en el mensaje de la fiesta de las trompetas. En el párrafo 280, miren lo que dice. Ven, tenía una marca, una imagen de la bestia. Se levantó, mire, contra la verdadera iglesia de Dios. Así es, Señor. Bajo esas denominaciones plagará todo el mundo. En el párrafo 79 del mensaje de la fiesta de la trompeta, ahí es más explícito. Mire, dice, y la Biblia dice que él sería echado fuera. ¿Quién? Jesucristo sería echado fuera de la iglesia en la séptima edad. Señor. Él sería echado fuera de la iglesia. Se van a oscurecer completamente. ¿Qué quiere decir eso? No habrá luz en las iglesias. Así es, Señor, amén. Entra en este sistema eclesiástico, a este concilio ecuménico, el Concilio Mundial de Iglesia. Déjenme decirles algo, ya las iglesias protestantes han ingresado. Así es, Señor, amén. Miren lo que dice él, hablando de Jesucristo, es dejado completamente afuera. Así es, Señor, amén. Ellos no pueden estar de acuerdo con su palabra. Ustedes saben que no pueden, ni siquiera pueden estar de acuerdo en sus propios grupitos locales. Y eso es verdad, hermano. Cuando yo fui, hermano, a una reunión de ministros allá en Santiago, nunca se pusieron de acuerdo entre ellos, nunca. Y estoy hablando de gente del mensaje. Muchos tienen personalidad jurídica, unos hacen una cosa, otra cosa, pero nunca llegan a un acuerdo. Señor, amén. Ni siquiera pueden estar de acuerdo en sus propios grupitos locales. ¿Cómo van a estar de acuerdo con la palabra de Dios? Oh, Señor. ¿Cómo van a estar de acuerdo con esto? Así que reciben ¿qué? Reciben otra marca de la bestia, una imagen de la bestia. Recuerden, la Biblia dice que se hizo una imagen a la bestia. Ahora mire, ponga atención a esto. Usted sabe, la Iglesia Católica es una iglesia que obtuvo el poder. Yo estuve hablando de esto hace 2, 3, 4 cultos atrás. Durante esos 4 cultos estuve hablando de lo que es la Iglesia Católica, cómo esa bestia, hermano, tenía esos 10 cuernos y cómo que salía un cuerno pequeño y esos 10 reinos le daban poder a ese cuerno pequeño, y este cuerno pequeño, el cual en la Iglesia Católica empezó a gobernar, y el que no estaba de acuerdo entonces empezó a matar, a perseguir a través de la Inquisición. Todo eso nosotros lo vimos a la luz de las Escrituras, a la luz de los hechos históricos. Todo eso está, hermano. Y nos dimos cuenta que la Iglesia Católica empezó a perseguir, a matar, ¿a través de qué? Del caballo bermejo, el caballo rojo. Y entonces nosotros nos dimos cuenta, hermanos, que pasó el tiempo, vino la reforma, los reformadores salieron, vino Wycliffe, sacó un grupo de gente, vino Juan Jos, sacó un grupo de gente, vino Martín Lutero, y empezaron a salir Juan Wesley, y empezaron a salir todos ellos, pero mire, cada uno de ellos empezó a adquirir el nombre de su líder. Los de Juan Hus se llamaron los Husitas, los de Martín Lutero, los luteranos, los de Juan Wesley, los wesleyanos. Y así fue, hermano, a través del tiempo. Llegaron los pentecostales. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que todos ellos empezaron a reunirse y empezaron a darse cuenta que ellos eran hermanos, que tenían diferencias, pero que creían en el mismo Dios. Y entonces empezaron a darse cuenta que también la Iglesia Católica eran creyentes.
Y entonces dijeron, pero ¿por qué no nos unimos a ellos? Entonces, ¿qué pasó? Que los que primero se reunieron fueron los pentecostales, fueron las denominaciones. La Iglesia Católica siempre los tuvo ahí nada más. Y entonces se levantó el concilio ecuménico. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando invitaron a la Iglesia Católica a participar, entonces la Iglesia Católica le dijo, pero ¿quién es la madre iglesia? ¿De dónde nacieron todas ustedes? Y entonces las denominaciones dijeron, de usted, y aceptaron a la Iglesia Católica como la madre de las rameras. Entonces ahí la Iglesia Católica comenzó a decir, o sea, ustedes son la imagen de lo que es la Iglesia Católica. Y ahí comenzó la imagen de la bestia. Y entonces las denominaciones dijeron, ya basta, tenemos a un solo Dios, tenemos a un solo Padre, entonces tenemos que tener una gran denominación, una gran religión. Podemos nosotros ver que este poder engañoso hoy en día ya está aquí. Así es, y como con gran astucia está engañando a millones que van detrás de la religión. Así es, Señor, amén. ¿Y qué está pasando? Van directo al infierno y no lo saben. Amén, sí, Señor. El profeta, ¿sabe lo que dijo? Dijo que sería un torrente de poderes demoníacos que vendrían con gran engaño por todo el mundo. Sí, Señor, amén. Inundándolo absolutamente todo. Por eso es que Jesús dijo que incluso los escogidos serían engañados si fuere posible. ¿Qué es lo que quiso decir Jesucristo? Que el poder satánico sería tan engañoso que si no fuere por la predestinación que hay en nosotros, también seríamos engañados, pero no es posible, porque hemos sido predestinados para no ser engañados. Gloria a Dios para siempre. Pero para no ser engañados, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, conocer su palabra, conocer los misterios. ¿Para qué? Para no caer en este gran engaño. Gracias a Dios que nosotros fuimos escogidos para no caer en ese gran engaño. Lo que nosotros estamos viendo ahora es una matanza a nivel mundial. Es una matanza espiritual en donde el hijo está en contra del padre, la hija en contra de la madre, hogares están siendo destruidos, divisiones por doquier. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios. El libertinaje ha llegado y ha entrado en todo lugar. Así es, Señor. Ahora, todo es normal. El homosexualismo es normal. Los homosexuales se han tomado la televisión. Las lesbianas se han tomado la pantalla. Y es tan natural que los más jóvenes y los niños lo vean normal. ¿Por qué? Porque es un gran engaño. La Biblia habla en contra de eso y dice que aquel que acepta estas relaciones pervertidas, dice, ese también es culpable. Así es, Señor, amén. Sí, Señor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros, los que somos más viejos, teníamos un estilo de vida donde estas cosas no se veían. Así es, Señor. Amén. Pero ahora que ha pasado el tiempo, que ha venido una generación y otra generación más, entonces los más jóvenes no se dan cuenta del engaño. Así es, Señor, amén. Yo me recuerdo que hace un tiempo atrás, yo con mi esposo teníamos un negocio en el centro de Viña del Mar. Y en ese negocio, ahí había un cine al lado. Y en ese cine llegaban muchos jóvenes, entre 10 y 15 años aproximadamente. Y ellos llegaban a ver una serie de monitos otaku, no sé cómo le llamaban.
otaku parece que eran. Pero bueno, eran unas series japonesas, unas series chinas, donde ahí entregaban una serie, hermano. Yo cuando vi esas cosas, yo me di cuenta que eran demonios, hermanos. Y yo me di cuenta que los niños a esa edad llegaban vestidos de ropa natural, y ellos llegaban con sus zapatillas, con sus plugines, con sus poleras normales. Pero al pasar la semana, entonces ellas, las mujeres y los hombres, de pronto empezaban a teñirse el pelo, a cortarse en un lado, se empezaban a pintar los ojos, hombres y mujeres, se empezaban a pintar las uñas, hombres y mujeres, se empezaban a pintar su rostro, se empezaban a sacar las poleras y a ponerse la polera ¿de quién? De aquellos dibujos animados de los otakus, parece que se llaman. Se empezaban a vestir las mujeres con bailarinas largas, blancas y con unas minifaldas cortas, igual que esos dibujos animados de otaku. ¿Qué es lo que pasó? Un día yo vi, hermano, yo vi a una señorita que debe haber tenido como 12 años, 13 años. Ella siempre me saludaba con mucho respeto. Y yo un día le dije, ¿por qué vienes a ver estas cosas? Y me dijo, lo que pasa es que me gustan estas películas y no las dan en la televisión en aquellos años. ¿Qué pasó, hermanos? Que esa niña, hermano, un día ingresó, hermanos, un día ella ingresó cuando estaban dando unas películas y al ratito después ella salió con un dolor de guata, hermano, aquí tremendo, y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Saben qué pasó, hermano? Yo pude ver por revelación y yo dije, un demonio entró dentro de ella. Y cuando ella empezó, hermano, con un dolor de guata, se vestía normal, hermano. Empezó con un dolor de guata, su mirada cambió. ¿Qué pasó? Ella al siguiente fin de semana ya no era la misma. Amén. Ahora ella venía vestida diferente, maquillada totalmente. Ella había cambiado, hermano. Y cuando yo quise hablar con ella, ella nunca más lo permitió que yo me acercara a ella. Así ¿Por es, qué? Señor. Porque Satanás, hermano, le había puesto una marca. Y ahora el profeta, ¿qué es lo que dice? Dice todo lo que está en el cine. Oh, no se preocupen, porque el diablo se lo está llevando a su casa. Así es, ¿Qué es lo que ve Señor. usted, joven, señorita? ¿Qué está viendo? Así es, Señor. Amén. Satanás tomando el control de los jóvenes. ¿Y qué de los niños? Yo ya les mandé un video ya, donde los homosexuales, donde la lesbiana, ellos se reunieron allá en California, en Estados Unidos, y ellos dijeron, no venimos por ti, papá. Mamá, no venimos por ti. Abuelo, no venimos por ti. Venimos por vuestros hijos. A ellos nosotros nos vamos a transformar. A ellos nosotros nos dedicaremos. A ellos nosotros nos convertiremos. Que lo que está haciendo Satanás ya está despierto, atacando y atacando a quién. Está luchando en contra del pueblo de Dios, Es verdad, Padre. en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo usted, padre, madre? ¿Qué está haciendo usted, joven, señorita? Así es, ¿Está Señor. dejando que Satanás tome dominio de su vida? Sus amistades son más importantes que su salvación, que su vida eterna. Sacúdase ya, despierte. Amén. Sí, Padre. Amén. Satanás tomando el control y usted no se da ni cuenta. ¿Qué está pasando? Usted va camino al infierno. Es verdad, Señor. Amén. Oh, Padre. Es tan natural que los jóvenes vivan como Satanás quiere que vivan. Así es, Señor. Amén. Sí, mi Dios. Los niños no se dan cuenta del cambio que está viniendo, pero los padres tienen que preocuparse. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? ¡Ay de los padres que crían niños! Así es, Señor. ¡Ay de aquellas mujeres que están encintas! ¿Para cuándo? Para el tiempo del fin. Amén. Sí, Señor. Amén. Oh, muchos se paran y dicen, ¿pero qué importa? Tenemos que vivir la vida. Mientras tanto, no me molesten a mí, que los demás hagan lo que quieran. ¿Acaso no dijo Jesucristo que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Así es, Señor. Es la verdad, Padre. Gloria a Dios. Amén, Señor.
¿Cuál es el problema? Es que ellos no quieren meterse con los jóvenes. ¿Se da cuenta? Sino que con una nueva generación. Satanás está buscando aquella nueva generación. A ellos los quiere atrapar. Y la ley los apoya. Así es, amén. Los establecimientos, los colegios ya están siendo educados para pervertir a los niños y a las niñas. Es verdad. Pregúntele a mi esposa, ella es profesora. Pregúntele a mi papá, a mi mamá que trabajan dentro de un colegio. Mi papá y mi mamá me decían cómo es que niños, hombres, estoy hablando de niños, ahora van al colegio vestido de mujer. El inspector no les puede decir nada. La directora no les puede decir nada. Los profesores no les pueden decir nada. ¿Qué es lo que hacen esos niños? Dicen, yo soy mujer. Y la ley los apoya. Y ocupan el baño de mujeres. Y ocupan las duchas de las mujeres. ¿Por qué? Porque la ley los apoya. Así es, Señor. ¿Qué están hablando ellos? De la nueva normalidad. Miren, dense cuenta de lo que está ocurriendo para que veamos cómo Satanás ha tomado el control. Así es. No podemos salir sin mascarillas. No podemos viajar sin las vacunas. No podemos hacer deporte sin cumplir los protocolos, como el pase de movilidad. ¿Qué está pasando? Dese cuenta el tiempo que estamos viviendo. Así es, Señor. Amén. Nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Si usted no cumple con lo que la ley establece, somos multados. Así es. Si no pagamos la multa, vamos a la cárcel. Así es, Señor. ¿Qué es lo que es esto? Esto es totalitarismo, control total de las personas. Esto es solo una muestra de lo que nos habló Jesucristo. Es solo una muestra del gran engaño que está viniendo. Así es, Señor. Unos están de acuerdo con la vacuna, otros no están de acuerdo con las vacunas. Hay protestas en todo el mundo. ¿Por qué no salen en la televisión? ¿Por qué no muestran las protestas que hay en Francia, en Italia, en Inglaterra, en contra de la vacuna? Aquí en Chile, en contra de la vacuna. ¿Por qué esas cosas no se muestran? Porque hay un plan a nivel mundial. Gloria a Dios. Los derechos de las personas están siendo atropellados. ¿Qué está pasando? Estamos viendo ante nuestros ojos cómo se están cumpliendo las profecías. Así es, Señor. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos entrando en un tiempo de control total. Así es, Señor. Amén. La bestia y su imagen, el catolicismo y las religiones del mundo ya han dado la orden. Queremos una religión mundial. Queremos un gobierno mundial. Esto lo dijo el Papa, esto lo dijeron las religiones, esto lo dijeron los presidentes de todo el mundo, lo dijo la ONU, lo dijo el presidente de Chile. Así es, amén. ¿Qué está pasando? Hay una agenda mundial para el año 2030. ¿A cuánto estamos? A 2021, vísperas del 2022, ya no queda mucho. Y ellos ya están hablando de una agenda para el año 2030. ¿Qué es lo que está promoviendo la ONU? Todo lo que está profetizado está aquí, hermanos. Veamos. Vamos a ver un video ahora. Hermana Jacqueline, coloque el video. Tenga un poquito de paciencia.
En la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, que fue adoptada este viernes, esa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es justamente la erradicación de la pobreza, sin lo cual no puede haber desarrollo. Ya, ahí está mejor. De la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, que fue adoptada este viernes, esa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es justamente la erradicación de la pobreza, sin lo cual no puede haber desarrollo posible. Con una reunión plenaria de alto nivel, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio inicio a la cumbre especial para la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Necesitamos acciones de todos en cualquier lugar del mundo. 17 Sustainable Development Goals are our guide. 17 objetivos de desarrollo son nuestra guía de herramientas para la gente y el planeta. Esta resolución tiene 17 puntos importantes, entre ellos erradicar la pobreza, tomar acciones para proteger el planeta y velar por la paz internacional. Objetivos que también el Papa Francisco pidió a los líderes mundiales cumplirlos. Medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Varios líderes de América Latina intervinieron en esta reunión. Aquí ellos no solo dieron a conocer los retos, sino que expresaron su compromiso para superarlos. Debemos asumir con responsabilidad y valentía. Amén. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿quién es el que patrocina esto? Está el Papa, y él dijo las religiones, y él dijo muchas cosas que se tienen que cumplir lo más pronto posible, dijo. ¿Lo escucharon? Voy a compartir eso en el grupo de WhatsApp. Ahora, dése cuenta, es el Vaticano el que está detrás de todo esto y está apoyando todo esto. Ahora también están todos los líderes mundiales, también estaba la ONU. O sea, esto viene, hermano. Ahora, ¿cuándo se planificó esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Esta reunión no es este video de ahora, sino que cuando se planificó esto que la ONU está aprobando, fue en enero, hermano. En enero de este año se hizo una reunión, hermano, con los países más poderosos del mundo, los hombres más poderosos del mundo. Ellos dijeron, esto es lo que tenemos. Queremos paz y seguridad en el mundo. Queremos que ya no haya más hambre. Queremos ya que nadie coma lo que no debe comer, sino que se alimente como corresponde, hablando de paz y seguridad. Veamos lo que dice la Biblia de eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? De repente, de pronto. Sí, señora. Y que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, Así es, mi como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Hermano, aquí no dice cuando venga cumplimiento, sino que dice cuando digan paz y seguridad. Y ellos ya lo han hablado, ya lo han dicho. Amén. Ya están planificando. Esto tiene que ser a más largo plazo, el 2030. Quizás yo no esté, quizás mis padres no estén, los más adultos quizás no estemos, hermano. Quizás solamente estén los más jóvenes. No lo sabemos. Pero esto, hermano, viene y viene con fuerza. Son 17 puntos los que ellos han tomado. Entre ellos, ¿qué es lo que han hablado? Que no haya pobreza en el mundo, que no haya, que nadie más coma carne, sino que ahora, ¿sabían ustedes que ya en algunos países de Europa ya han aceptado la carne sintética como alimento normal?
Ya se ha suprimido, hermano, la carne de vacuno, de caballo, de cualquier animal. Entonces, ¿de qué están hablando ellos? Están hablando de un control total. Una sola religión, un solo gobierno. Ya no es tiempo de jugar. Es tiempo de vivir la palabra. Es tiempo de no tan solo decirle amén a la palabra, sino que es tiempo de llevar la palabra a obrar. Que viva la palabra en nosotros. Ya creerle a Dios. Estamos en el tiempo del fin, hermano, hermana. Estamos en el tiempo de tomar el control, hermano, de la palabra en nuestras vidas. Que el diablo ya no nos venga a susurrar al oído, sino que, como dijo Jesucristo, apártate, Satanás, rechazar todo lo que sea del diablo y pararnos por Dios. El tiempo, hermano, ya está cerca. Las profecías se han cumplido. Solamente queda el arrebatamiento para la novia. Hermano, hermana, prepárese. Ya es tiempo de levantar nuestras cabezas. Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. La próxima semana continuaremos con esto para no ser engañados. Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, porque tú eres bueno, para siempre son tu misericordia. Oh Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre, Padre. Te bendecimos, Señor amado. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor. Llénanos, danos fuerza, Señor. Llénanos de ti, Padre Santo. No nos dejes, no nos abandones, Señor amado. Hemos dejado todo por servirte a ti, Señor amado. Ayúdanos a pararnos por la palabra de Dios. Ayúdanos a poder vivir tu palabra, Señor. La Biblia dice que seríamos despreciados. La Biblia dice que seríamos perseguidos, Señor. La Biblia dice que quedaríamos sin trabajo, que tendríamos una economía nula por causa de tu nombre. Pero sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Sabemos que tú eres quien nos viste, que nos protege, que nos alimenta, Señor amado. Oh, Señor, nuestra fe no puede desfallecer, Señor. Muy por el contrario, tenemos que seguir creyendo en ti, Padre Santo. Gracias por todo. Bendice la luz de tu palabra. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. Señor, aleluya, Padre.